buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Queríamos hacer este programa y también dejar pasar un par de días para, digamos, despejar un poco la coyuntura de lo de Barcelona, que obviamente nos interesa, pero bueno, todas las novedades que fueron día a día, para poder focalizarnos un poco en nuestro país y ver hasta dónde la Argentina ha tenido una rápida reacción luego del atentado en Barcelona y, bueno, los distintos sucesos que ocurrieron en ciudades muy próximas. Esto por un lado. Por otro lado, también tener presente que nosotros ya fuimos víctimas de ataques en dos oportunidades, Embajada de Israel, 1992 y 1994, el atentado a la AMIA, ¿no? Entonces uno se pregunta hasta dónde nosotros estamos realmente atentos a poder ser víctimas de un nuevo atentado, si es un escenario posible o no, América Latina y nuestro país, y hasta dónde se están tomando las cartas en el asunto. También el tema del crecimiento de la islamofobia, ¿no? Cómo recrudece cuando ocurren este tipo de atentados y lo mal que le hace justamente a todos los seguidores del Islam el hecho de que se utilicen las mezquitas o la religión para cometer este tipo de atentados. Por eso hemos invitado a 3 personas que nos pueden aportar mucho. Ellos viven acá, la mirada especialista de ellos respecto al terrorismo, respecto a la religión musulmana, a los prejuicios que hay y hasta dónde los argentinos tenemos que estar prevenidos sin tener que por esto caer en justamente en una situación de racismo que no es justamente lo que nos caracteriza, por suerte, a nuestro país. Después de la pausa vamos a hablar con ellos hasta dónde estamos o no preparados para un posible atentado después de lo que pasó en Barcelona. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. OSDENEO 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, aquí ya, nada, digo una pequeña opinión y ya empiezo a escuchar palabras que me interesan mucho, por lo cual mis preguntas van a ser pocas, porque los quiero escuchar a ustedes. Emilio Rufail es especialista en Medio Oriente y seguridad internacional. ¿Está bien dicho? Sí, sí. ¿El apellido? Bueno, también Rufail ha colaborado también con todo el tema asuntos exteriores en tema de terrorismo internacional. Gracias por venir. Daniel Hossain, presidente de la Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina, FEIRA. Gracias por venir. Y Hossain, Daniel Hossain, ¿lo digo bien? Hossain, perfecto. Y Nicolás Dapena Fernández, especialista de las Naciones Unidas en tema de terrorismo. Muy interesante, usted fue team leader de un grupo que investigó el uso de armas químicas por parte del ISIS contra la población civil en Alepo. Sí, sí. Increíble, ¿eh? ¿Y cómo es, digamos, me imagino que ustedes están más radicados acá o viven viajando? No. Me imagino que usted vive... Yo el año pasado viví todo el año en La Haya y el año anterior estuve casi todo el año en Medio Oriente. En Medio Oriente. ¿Y ahora está radicado aquí o está de paso? Estos meses estoy descansando en Argentina. Ay, qué suerte que lo tenemos justo para hacer justicia, porque no tenemos presupuesto para traerlo de Medio Oriente, imaginarán. Bueno, a los 3 les quería preguntar, ¿cómo vivieron lo de Barcelona? Después, bueno, quiero retomar algo que estábamos hablando fuera de cámara.
Pero ¿cómo lo vivieron? A ver. Y bueno, yo creo que en cierta manera, ustedes saben que se dice habitualmente en la actualidad que no hay ningún país que esté, digamos, librado de la posibilidad de que existan los ataques, ¿no? Sí. Se venían registrando algunos casos, aunque la diferencia con casos recientes era que se los atribuía a esta especie de figura que se ha creado, que son lobos solitarios, los lobos solitarios, que son unas personas que actúan, que no se... es bastante difícil establecer una conexión real con, digamos, en este caso, por ejemplo, se habla mucho del Estado Islámico, y a veces se cree que, como pasaba antiguamente con Al-Qaeda, grupos e individuos, digamos, utilizan esa conexión como para darle mayor seriedad a ese ataque. Yo tengo una visión muy particular. Yo creo que, no sé si se aplica exactamente a lo de Barcelona, porque yo decía, en el caso de Barcelona, parece que han sido muchas más personas de lo habitual que hemos visto en estos últimos ataques. Pero yo creo que si uno lo ve por el lado de la juventud, uno no puede negar el terrorismo existe, es algo absolutamente innegable, pero sí esta cuestión de la conexión con la cuestión islámica, yo creo que uno tampoco puede negar, digamos, una cierta cuestión en el que se usan nombres islámicos. Por ejemplo, no sé, hace un atentado y siempre se repite esto de que se dice Allahu Akbar y qué sé yo. Pero en realidad el trasfondo, para mi gusto, yo creo que tiene que ver con esos fenómenos que nosotros hemos llamado la globalización y que mucha gente en el mundo, entre ellos los jóvenes musulmanes en particular, viven como a la intemperie. Y esa forma de vivir a la intemperie, porque las sociedades, nuestras sociedades no son muy inclusivas, que digamos, somos como que las personas son bastante descartables, ¿no? Cumplen una función y se termina esa función. Listo. Y bueno, los mandamos a los barrios más alejados de las ciudades, y si tienen, como pasa en Europa, porque está demostrado eso de una cuestión, si uno tiene, no sé, se ha visto en Francia con ciertos estudios, una persona tiene un doctorado, pero tiene un apellido francés y tiene un apellido árabe, y los dos tienen las mismas calificaciones, siempre van a elegir más al francés. Por más que el que tiene el apellido árabe sea francés de nacimiento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa es que además toda esa juventud que se aplica a todos estos atentados y que desembocan en estos últimos atentados, están en manos también de personas que sí, algunos pueden ser imanes, digamos, muy identificados con la religión, pero yo creo que en realidad lo que hacen, basándome en esta necesidad de que las personas están así como viviendo a la intemperie, que digamos el fiel musulmán, la gente joven digo sobre todo, es un fiel, no es un académico que se está preguntando si lo que el imán le está diciendo son realmente las enseñanzas del profeta y hacer todas esas elucubraciones. No, son cuestiones de fe. Es una cuestión de fe, no es una cuestión académica que uno escucha en ciertos foros y si el profeta lo dijo de esta manera, si se interpretó. No, es una cuestión de fe, porque es un creyente. Y el creyente a veces cae en manos de personas, a esto quería ir yo con mi razonamiento, que en realidad lo que buscan es el poder real. La religión es una excusa. En este caso, bueno, le tocó en suerte a la cuestión islámica, pero en realidad el Islam es una excusa para una cuestión de poder real. Lo que se busca en el fondo es cuestión real. No, absolutamente. Es un poder real, quiero decir, disculpa. Nicolás, ¿usted coincide con esto? Porque es un poco lo que se está diciendo, ¿no? De hecho, escuchamos nosotros en los diferentes testimonios en Barcelona que decían, bueno, les lavaron la cabeza a los chicos. Usted que lo pudo vivir en otras situaciones en Medio Oriente. A la respuesta a la primera pregunta de cómo viví yo el atentado, simplemente hice un seguimiento de cómo era la operación táctica de contención e investigación por parte de las fuerzas antiterroristas españolas. España tiene una experiencia muy profunda en antiterrorismo por la ETA y usualmente responde de una manera muy eficiente. La Fuerza de Seguridad y la Inteligencia, que fue en este caso, más allá de la eventual desconexión o no con la vivienda en el sudoeste que explotó el día antes, donde estaban preparando los explosivos. Donde estaban estas bombonas de gas y qué sé yo. La segunda parte con relación a la cuestión religiosa, etcétera, yo no
no tengo una formación para opinar sobre ese tipo de cuestiones. Sí les puedo decir que ISIS existe, sí les puedo decir que usa armas químicas, pues yo las investigué en Alepo, claro. Yo probé la cadena de evidencia con el equipo mío, tiraron gas mostaza sobre población civil, yo vi chicos morir de sulfuro de mostaza por parte de ISIS, que estaba dirigido por un comandante operacional, que era un checheno, Omar Ashishani, sí. En el lugar. No hago ningún análisis religioso, hago un análisis dentro de la ley, sería en este caso la ley internacional, qué tipo de armas se puede usar y qué tipos no, en un tipo de conflicto, y bajo la ley local en cada caso, según lo que diga la ley de cada país con relación al terrorismo, cómo debe ser aplicada, cuáles son los delitos, cómo deben ser perseguidos, las garantías que deben ser sostenidas. Contempladas. En este caso, digamos, en Barcelona lo que llamó la atención es la cantidad de detenidos que hay con vida, además. Porque uno está acostumbrado a que en general, si dan con ellos, ya los matan. Claro. La operación de Barcelona, más o menos ya a esta altura, lo que se estaba preparando era una serie de explosivos improvisados de IED, la camioneta con garrafas. Usted hacía referencia a la camioneta de la AMIA. La camioneta de la AMIA fueron 300 kilos de fertilizante, claro. Con combustible, un IED también. Acá iban a hacer garrafas con algún detonador, un IED que iba a impactar en algún lado. ¿Era suficiente como para hacerla explotar en la Sagrada Familia como trascendió? ¿Que ellos querían? Nadie puede decirlo, nadie puede tener la más mínima idea, porque desapareció la casa donde estaban las garrafas. Claro. Así que nadie puede saber qué iban a cargar en las camionetas. Claro. Pero puntualmente la cuestión en realidad para mí, y acá me atrevo a disentir un poco, no pasa por lo religioso, sino por la ley. Cada país tiene su ley, cada país establece cuál es el delito de terrorismo o no, y cada fuerza de seguridad y sistema judicial de cada país está obligado a hacerlo respetar, guste o no. Sí. Daniel, bueno, usted tiene como presidente de la Federación de Entidades Islámicas aquí en Argentina, seguramente tendrá otra mirada, ¿no? Y tal vez tiene una mezcla de las dos miradas en el sentido, una cuestión más técnica y también una cuestión más vinculada a la religión. Sí, un poco. Creo que cualquier hecho de terrorismo en el mundo, tenga la bandera que tenga o el marco que tenga, es lamentable. O sea, el terrorismo es terrorismo independientemente de la creencia que se le pretenda conferir. Sí. Lo que pasa que tal vez lo más lamentable, lo que más golpea y la peor lucha que está llevando adelante en este momento el verdadero Islam es pelear contra la asociación de Islam y terrorismo. Claro. No existe esa asociación, no existe, es absolutamente antagónica. No hay manera de ligar Islam y terrorismo en ninguna de sus formas. Ni en ninguna de las formas islámicas, que como toda religión global tiene acepciones y tiene interpretaciones en diferentes lugares del mundo, muchas de ellas también tenidas con cuestiones que son hasta diría tribales, porque hay países que realmente tienen costumbres tribales que terminan asociándose al Islam y no están asociadas. Claro. O con formatos mucho más occidentales como los que se pueden ver en el Islam de Estados Unidos. En todo ese abanico... Abanico de opciones, no hay una asociación directa no existe. De Islam y terrorismo. No existe. Ahora, que existe esa asociación, esto que nos decía usted, existe. Claro, pero ¿quién lo asocia? No es que está asociado, habría que ver, sí. Y acá no tengo el expertise necesario como para opinarlo, pero habría que ver quién puede estar detrás de la demonización del Islam, es decir, ¿a quién puede beneficiar la demonización del Islam? Lo que sí te puedo decir claramente es que, como decía él, la asociación de alguien que eventualmente buscando un camino en su vida, no entendamos que también el ISIS está reclutando gente con perfiles intelectuales, laborales y sociales que dejan muchísimo que desear, gente que está buscando cosas en su vida, que está perdido, que está confundido en un determinado momento, termina siendo cooptado por alguien que le vende una idea de salvación, que le vende una idea de fe y un fundamentalismo de fe que, a diferencia de lo que vos decías, yo tal vez creería que todos deberíamos tener como un principio básico, una obligación básica, que es discernir lo que el sentido común te dice que está bien y que está mal, independientemente de tu fe, ¿no? Es decir, por más fe que yo pueda tener, si en algún momento alguien me quiere convencer de que mi fe me lleva a matar, a conducir una camioneta y a llevarme por delante 300 personas, digamos, eso no puede estar enmarcado dentro del contexto de la fe. ¿Eso se ve allá? ¿Se ve algún tipo de cuestionamiento sobre el uso de armas químicas? Decir, bueno, ¿esto es en contra o no? ¿O hay otra lógica?
Puntualmente con ISIS yo separaría 3 escalones diferentes lo que opera ISIS. Uno es el escalón militar, que es el califato, es el norte de Siria, el norte de Irak, el sur de Turquía, donde están perdiendo posicionamiento. Ya cayó Mosul en Irak y está por caer Raqqa en Siria, le va a quedar de Deir ez-Zor nomás, un poco más abajo sobre el Éufrates, que ahí se rige por el Iure Belli, por las reglas de la guerra. O sea, hay algunas armas que no se pueden utilizar, entre ellas las armas químicas, y por eso la ONU y la Organización de Prohibición de Armas Químicas creó un equipo de investigación especial que fuimos nosotros. Un segundo escalón son las operaciones tácticas, que son las operaciones que encuadran, por así decirlo, en el terrorismo más tradicional, o sea, ETA, IRA, etcétera, que son como la de Niza en Francia, o como esta, porque esta es una operación compleja en sucesivos escalones que iban a operar en simultáneo, con explosivos y con diversas células. El tercer escalón más alejado, y acá coincido con el colega, son aquellos jóvenes que son reclutados vía redes directamente, con una capacidad de convencimiento brutal que tiene ISIS. ISIS tiene un órgano de propaganda que se llama DAQIB, que es muy, muy poderoso. Nosotros tuvimos que estudiar mucho puntualmente a eso, porque mezcla la mística con el heroísmo, con la violencia, con la crueldad, y en una psiquis no lo suficientemente fuerte para procesarlo a eso, y con una insatisfacción, sin una proyección de vida. Hacia la sociedad. Genera una adhesión violenta y fanática. El mejor comandante de operaciones que tuvo ISIS es un checheno, Omar Ashishani. Era el jefe de operaciones de Alepo, nosotros lo investigamos a él murió en un bombardeo. Era un checheno de fuerzas especiales. No tenía nada que ver con, había nacido. Entonces, yo creo que el tercer escalón, el que opera por las redes sociales, es el que genera estos lobos solitarios, que se asemejan más al chico de los cuchillos en el tren en Alemania, el cuchillo del hacha, al chico que sacó la pistola en el shopping en Múnich, que tuvo 5 muertos, que operan por sí solos y se disparan sin integrar ningún tipo de estructura. Sin tampoco un resultado estudiado, muy previsto. Yo al revés, yo ahí creo que justamente lo más previsto es el impacto mediático. Lo que busca ISIS es estar la mayor cantidad, ISIS o Al-Qaeda, porque van a terminar convergiendo por razones obvias, es estar la mayor cantidad de tiempo en los medios en el mundo, porque mientras más tiempo ellos están en los medios, más infantería reclutan, más héroes son. El mensaje de ISIS es increíblemente tóxico, complejo y eficiente. O sea, eso de prenderle fuego vestido de naranja a los pilotos sirios es un mensaje muy, muy fuerte, porque muerte de todos los días en todos lados. Pero un tipo en una reja al cual le prendemos fuego filmándolo, o un chico de 9 años de rodillas ejecutando con un balazo en la nuca, son mensajes muy fuertes, muy bien estudiados. Yo creo que el tercer escalón es, el segundo escalón que es el táctico, como en este caso, o el de Niza, o el de Bruselas, ni hablar, las bombas en el aeropuerto y las bombas en el subte. El tercer escalón y el segundo escalón de ISIS, que van a terminar convergiendo en una modalidad como la de Al-Qaeda, que es una modalidad de red, no una modalidad de territorio físico, sino de red. Al-Qaeda significa red. Corríjame, Al-Qaeda significa red. Eso es lo que se va a potenciar. Y creo que el enemigo no solo de Occidente, sino de Oriente y de todos, es el terrorista. No importa qué piensa el terrorista está fuera de la ley, el terrorista está en contra de todos los que estamos adentro de la ley, sea de la religión que sea. No hay bandera para eso, no hay bandera, no hay nada. Para eso está la ley. Claro, absolutamente. ¿Y cómo se lo toma? ¿Cómo lo ven ustedes en nuestro país? ¿Cómo nos ven a nosotros? Primero les quiero mostrar un poco, como para cerrar el capítulo de Barcelona, qué se ha hecho o qué medidas se van a implementar a partir de lo que pasó en Barcelona. Nosotros estuvimos haciendo un par de averiguaciones. Migraciones reforzó ingresos y egresos en las fronteras. Bueno, esto se dice siempre, ojalá sea, les quiero creer, ojalá sea así. Se aumentó la cantidad de efectivos en las zonas vulnerables, también les quiero creer, ojalá sea así. Hubo comunicaciones con agencias de inteligencia de Estados Unidos, Israel, Unión Europea y con la base de datos de operaciones de Interpol, probablemente. Se reforzaron los controles a ciudadanos de 23 países de origen islámico.
Bueno, aumentaron controles en las redes sociales, ahí está un poco, ante la presencia de sitios vinculados con ISIS u otros sectores extremistas, se reforzó la seguridad en sinagogas, centros de la comunidad judía que fueron blanco de ataques en 1992 y 1994. Y bueno, también informaban que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ya se dispuso que se van a poner pilotes de cemento, por ejemplo, en la calle Florida, como para no permitir, pero es complejo también, porque para no permitir que se meta una traffic blanca. Ahora, si hay alguna tragedia, se tiene que poder meter un camión de bomberos o una ambulancia. Entonces, bueno, tienen que estudiar todos estos mecanismos para ver cuándo se puede circular y cuándo no, pero tener un poco más controlado el tema y que no ocurra como ocurrió en las Ramblas, ¿no?, de Barcelona, que parecía... Bueno, de hecho, a mí me tocó entrevistar a un colega... no era colega, es un político español que había anticipado esto de las Ramblas, ¿no? Ni siquiera como con demasiada investigación y estudio, una cuestión, después de lo de Niza dijo, lo próximo son las Ramblas de Barcelona, por ser Barcelona un país muy turístico y las Ramblas uno de los lugares, puntos turísticos más concurridos, ¿no? Pero ¿por qué se le ocurrió? Porque me parece que también hay algo como... Él dijo la Plaza de Cataluña y las Ramblas. Claro. Pero porque, bueno, son los lugares más... Hay también un patrón de comportamiento, creo yo, en el factor sorpresa, ¿no? En tratar de buscar cosas que tal vez no sean demasiado identificables o lugares que no crean. Porque esta gente estaba preparando no sé a cuántos kilómetros, pero lo que estaba preparando estaba muy lejos del lugar donde después efectivamente terminan cometiendo el atentado. Eso forma parte de... a ver, cada gran ciudad del mundo tiene una apreciación de inteligencia donde tiene debilidades, fortalezas y riesgos. O sea, se vio en París también. Toda la ciudad del mundo, no es ninguna novedad. Usted va a cualquier dirección de antiterrorismo de cualquier ciudad europea o de Manama o de Amán o de Teherán, todos los lugares donde yo estuve, les puedo decir que lo he visto. La fuerza y la unidad antiterrorista local sabe cuáles son los objetivos posibles, cuáles son las fortalezas, claro, cuáles son las debilidades y cuáles son los riesgos sobre la base de una apreciación nacional de inteligencia que se hace, que en Argentina debiera hacer, si no se hace, eso sí puedo decirlo, que permite establecer criterios de riesgo y modalidades de riesgo. Es como usted dice, nadie es brillante por pensar de que donde van a poner una bomba es Florida, porque claro. El otro es día, una cuestión de sentido común. En Aeroparque me pasó y lo escribí en la prensa en algún momento, vi una señora dejar una valija 120 segundos, lo conté porque en 120 segundos uno podía alejarse de la aeroestación, lo hizo frente a la puerta de desembarque. Yo estuve en Estambul el día del atentado, yo por 3 horas no me agarró en el aeropuerto. No. Yo estaba en operación en Estambul y estaba volviendo a Europa. Prácticamente estábamos yendo al aeropuerto cuando se blindó la ciudad por el atentado, ¿no es cierto? En este caso era exactamente lo mismo, en Aeroparque, en enero me pasó. La persona podría haber salido caminando y todos estamos parados frente a la puerta de embarque, con la mochila que dejaron, volábamos. Gracias a Dios volvió la señora con el café y se sentó de vuelta. Claro. Pero esa mochila podría haber tenido cualquier tipo de IED, de explosivo, no es nada del otro mundo. Y volábamos los 60 tipos que estábamos al frente de la puerta de embarque. Entonces, el problema es el diagnóstico de riesgos y la seriedad del diagnóstico de riesgo. Poner piratas en Florida es algo que se le ocurre a un chico. Claro. Hay cosas mucho más densas y complicadas en cada país, ¿no es cierto? Es más relevante una central nuclear o algunas otras cosas, ¿no es cierto?, que Florida. Sí, claro. Da para hablar mucho. Por el impacto que puede dar. Sí, la sensación. Sí. Lo que sucede también es que ciertos analistas internacionales lo que dicen que el patrón de los últimos ataques en cierta manera tiene que ver con los países que son miembros de la coalición que ha estado atacando al ISIS. Y lo que nosotros lo estábamos hablando fuera del programa, que quizás no es que esto haga que de acá hasta que esas reuniones suceden, las que los grandes eventos que va a tener la Argentina en poco tiempo, no significa que hasta que esos eventos se lleven a cabo no vamos a tener ningún peligro. Pero digo que quizás, además de los refuerzos estos que estuvimos leyendo, el énfasis debería ser esa situación de seguridad que va a generar que muchos mandatarios muy importantes del mundo asistan a la Argentina y que van a poner realmente, va a ser un desafío a la seguridad del país, a las medidas que se puedan adoptar y digamos, ahí sí realmente vamos a saber si nuestras fuerzas de seguridad están
a la altura de la circunstancia. Yo no sé cuándo vino hace poco el vicepresidente de Estados Unidos, pero me parece que trajo custodia propia. Claro, bueno, Barack Obama también. Era una sola persona, una delegación, pero digo, ahora las delegaciones van a ser múltiples y entonces de todas eso lo vamos a ir viendo, de claro, mucha relevancia. que vengan. Sobre todo porque me imagino que a nivel internacional, nosotros, no sé, no creo que esté muy bien vista en materia de seguridad la Argentina. ¿La Argentina? No lo sé. A ver. ¿Qué opinión tenemos? Ahí yo no... Me decía un poco broma, yo no trabajo para el gobierno argentino hace mucho, así que puedo decir lo que veo. Recién usted leía una serie de medidas y se hablaba todo de estrechar lazos con agencias occidentales. ¿Por qué no con las agencias de inteligencia orientales que también pueden colaborar Obviamente, muchísimo? Claro, estaban inteligencia, Estados Unidos, Israel, Unión Europea, Interpol. ¿Por qué no? Claro. No es que esté mal, pero por ejemplo, hablo por mí. A mí lo que me pasó es que cuando yo estuve investigando el tráfico de armas en Yemen, una serie de reuniones que tuvimos en Teherán fueron increíblemente sustanciales para determinar cuál había sido el tránsito de unos tipos de rockets, de cohetes que habían usado, para poder determinarlo. No hay que definir ex ante y excluir ex ante quienes pueden colaborar. Hay que tratar de traer la mayor colaboración de todos, o sea, uno no sabe qué país del otro lado del mundo está en condiciones de ayudarlo a uno. Hay que estrechar vínculos con la mayor cantidad posible de países, pero como les digo, esto no se trata de ideología o de religión ni nada, se trata de la ley. Claro. El que esté de este lado de la ley va a colaborar. Hay que buscar la colaboración de todos los que se pueda. Realmente a mí me llama mucho la atención la particularidad de lo que se llama un sistema fuente. Un sistema de fuente significa tratar de generar la mayor posibilidad de hacer cross-check de información. Claro. El cross-check de información hace la validación de algo. Usted tiene un grupo determinado. Ponga el nombre que quiera usted. Usted tiene 10, 12 tipos que integran ese grupo. Usted tiene esos nombres y tiene alguna vía data. Usted lo va a cruzar con una agencia de inteligencia que son amigas, ¿no es cierto? Pero ese mismo grupo de personas, usted tiene que intentar tratar de cruzarlo con las bases de datos de otros países que por ahí lo sorprenden con la colaboración que le puede dar. Requiere muchísimo profesionalismo por parte de la gente que trabaja en esto. El antiterrorismo es quizás una de las pocas actividades en las cuales no existe ningún margen de error. Claro. O sea, no se te puede perder un avión 26 días acá. Claro. Como nos pasó, ¿eh? Gracias a los tres por haber venido. La verdad que, como recién comentaban, da para hablar mucho tiempo, pero bueno, es apenas una aproximación para que todos tengamos una idea de lo cerca o lejos que estamos, ¿no? De determinadas ojalá que muy lejos. Circunstancias, sí. Ojalá muy lejos de los atentados, pero también me da la sensación de que muy lejos también de la prevención. No hay una tarea de prevención, ¿no? Por pensar que estamos tan al sur, que nunca más nos van a venir a buscar. Y así nos pasó, ¿no? Con la embajada y con la AMIA. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por haber estado aquí en Será Justicia. El próximo martes a las 10 los espero y si no en la página tienen este programa www.serajusticia.net. Chau.